El 25 de junio de 2009, el corazón del rey del pop se detuvo. Pero lo que ocurrió en las horas previas, en aquella mansión de Los Ángeles, es mucho más oscuro de lo que el mundo supo aquel día. Piénsalo un momento. El artista más famoso del planeta. El hombre que había vendido cientos de millones de discos, que había batido todos los récords, que había cambiado para siempre la música, el baile y la cultura popular. El rey del pop. Un hombre que a sus 50 años estaba a punto de protagonizar el regreso más esperado de la historia de la música. Una serie de conciertos que iban a demostrar al mundo que seguía siendo el más grande, y que, en cuestión de horas, pasó de ensayar sobre un escenario a yacer sin vida en su propia cama. La noticia paralizó al mundo entero. En el momento en que se confirmó, Internet estuvo a punto de colapsar. Las televisiones interrumpieron su programación. Millones de personas en todos los rincones del planeta se quedaron petrificadas frente a una misma frase imposible de creer. Michael Jackson había muerto. El hombre que parecía eterno, el ídolo que había acompañado la vida de generaciones enteras, se había ido de repente, sin previo aviso, en el momento en que se preparaba para volver más fuerte que nunca. Pero detrás de aquella noticia que sacudió al planeta, había una historia mucho más oscura y mucho más perturbadora de lo que se contó en las primeras horas. Una historia que no era la de un corazón que simplemente se para, sino la de un hombre atrapado por la fama, por la presión, por el dolor físico y emocional, por las deudas, por la soledad y por una dependencia que acabaría costándole la vida. Una historia en la que había un médico en la habitación, un hombre contratado para cuidarlo, y en la que lo que ocurrió aquella mañana terminaría con una condena, con una cárcel y con un escándalo que dio la vuelta al mundo. Hoy, en el aniversario de su muerte, vamos a contar esa historia. La historia real de lo que pasó aquel día. Vas a entender cómo llegó Michael Jackson, el hombre más famoso del mundo, a aquella situación. Vas a conocer la presión brutal que pesaba sobre él en sus últimos meses, el regreso imposible que se le exigía y el estado en el que se encontraba de verdad. Vas a saber qué ocurrió en aquella mansión en las últimas horas y el papel del hombre que estaba a su lado. Y vas a descubrir cómo, tras su muerte, se destapó un secreto sobre cómo había estado viviendo el rey del pop, que conmocionó incluso a quienes creían conocerlo. Y mientras lo hago, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve ser el artista más famoso del planeta? ¿Tener todo el dinero, toda la fama y toda la adoración del mundo, si en el momento de tu mayor vulnerabilidad estás, en realidad, completamente solo? Porque Michael Jackson lo tuvo todo, y descubrió, de la forma más trágica, que ni la fama, ni la fortuna, ni el amor de millones de personas pueden protegerte cuando estás roto por dentro. Para entenderlo, hay que volver a los meses previos a aquel 25 de junio. A un hombre que se preparaba para el mayor reto de su vida, mientras se desmoronaba en silencio. Para medir la magnitud de aquella caída, hay que recordar primero la altura desde la que se produjo, porque pocas figuras en la historia han subido tan alto como Michael Jackson. Y esa altura hace su final aún más trágico. Michael había sido una estrella prácticamente desde que tenía uso de razón. De niño, junto a sus hermanos, ya era un fenómeno mundial, un prodigio con un talento que asombraba a todos, y de adulto, en solitario, se convirtió en algo que el mundo no había visto jamás. El artista más grande del planeta. Sus discos batieron todos los récords imaginables, vendieron cantidades de copias casi imposibles de concebir, y lo coronaron como el rey del pop, un título que nadie discutía. Llenaba estadios en todo el mundo. Su forma de bailar revolucionó la música. Su imagen era reconocible en el último rincón del planeta. Durante años, Michael Jackson no fue solo una estrella. Fue, sencillamente, la persona más famosa del mundo. Pero esa fama colosal tuvo siempre una cara oscura. Una infancia sacrificada por completo en el altar del éxito, bajo la mano durísima de un padre exigente, que lo privó de una niñez normal. Una vida entera bajo el foco, sin un solo día de anonimato, sin
la posibilidad de ser una persona corriente. Y con los años, una transformación física y personal que lo convirtió en objeto de fascinación y de burla a partes iguales, y que reflejaba, según muchos, las heridas profundas que cargaba por dentro. Michael era un hombre extraordinario, pero también profundamente atormentado, marcado por una existencia que ningún ser humano está preparado para vivir. Y luego llegaron los escándalos. En sus últimos años antes del regreso, Michael se vio envuelto en graves acusaciones que sacudieron su imagen y lo arrastraron a los tribunales. Aquí es importante ser precisos, porque hablamos de hechos con enormes consecuencias. Michael fue acusado, fue juzgado y fue finalmente absuelto. Un tribunal lo declaró no culpable y nunca fue condenado por aquellas acusaciones. Pero el proceso, el escándalo mediático, la exposición pública, lo dejaron profundamente tocado. Se retiró del mundo, se alejó de los escenarios, vivió una larga etapa de aislamiento y de dificultades, lejos del esplendor de sus años dorados. El hombre que había sido el rey del mundo se había convertido en una figura herida, retirada, rodeada de polémica. Y de ese retiro, de esa etapa de sombra y de dificultades económicas, surgió la idea del regreso. La oportunidad de recuperar su trono, de demostrar al mundo que seguía siendo el más grande, de reflotar sus finanzas y de volver a brillar. Era el sueño de la redención, la vuelta del rey del pop. Pero ese sueño, como vamos a ver, escondía una presión imposible sobre un hombre que ya no estaba en condiciones de soportarla. Para entender la muerte de Michael Jackson, primero hay que entender la situación imposible en la que se encontraba en los últimos meses de su vida. Porque el hombre que se preparaba para volver a los escenarios no era ya el joven invencible que había conquistado el mundo. Era un hombre de 50 años, agotado, endeudado y bajo una presión difícil de imaginar. Tras años alejado de los grandes escenarios, marcado por los escándalos, por los problemas legales y por una larga etapa de retiro y dificultades, Michael había anunciado su regreso. Un regreso espectacular, una serie de conciertos en Londres que se presentaron como el acontecimiento musical de la década. La oportunidad de demostrar al mundo que el rey del pop seguía siendo el más grande. Las entradas se agotaron a una velocidad récord. La expectación era mundial. Todo el planeta esperaba ver de nuevo a Michael Jackson sobre un escenario, brillando como solo él sabía hacerlo. Pero detrás de aquel anuncio triunfal se escondía una realidad mucho más frágil. Porque Michael necesitaba aquel regreso de una forma desesperada. Tras años de gastos desmedidos, de deudas acumuladas, de una fortuna que se había ido erosionando, su situación económica era delicada. Aquellos conciertos no eran solo un capricho artístico, ni un simple regreso. Eran, en buena medida, una necesidad, una forma de reflotar sus finanzas, de saldar deudas, de recuperar el control de un imperio económico que hacía aguas. La presión, por tanto, no era solo la de volver a brillar, era la de que aquello tenía que salir bien, sí o sí. Y ahí estaba el problema, porque preparar una serie de conciertos de aquella magnitud, con sus coreografías exigentes, sus largas horas de ensayo, su despliegue físico brutal, era una empresa titánica para cualquiera, y mucho más para un hombre de 50 años, con problemas de salud, agotado, y que llevaba años sin someter su cuerpo a semejante esfuerzo. Michael se enfrentaba al reto de demostrar que seguía siendo el mejor, justo cuando su cuerpo y su mente estaban en uno de sus momentos más vulnerables. Era una contradicción peligrosa, la exigencia máxima cayendo sobre una persona que estaba lejos de su mejor momento. Quienes lo rodearon en aquellos últimos meses han descrito a un hombre sometido a un estrés enorme. Por un lado, la ilusión del regreso, las ganas de volver a brillar, de demostrar su grandeza, de hacerlo por sus hijos y por sus fans. Por otro, el agotamiento, la presión, las dudas, el miedo a no estar a la altura y, sobre todo, un problema que se había ido agravando con los años y que estaba en el centro mismo de la tragedia que se avecinaba. Michael no podía dormir, padecía un insomnio severo, devastador, que lo torturaba noche tras noche, y para combatirlo había recurrido a una solución que terminaría siendo fatal.
El insomnio de Michael Jackson no era un problema menor. Era un tormento. Un hombre sometido a una presión extrema, con la mente acelerada, incapaz de conciliar el sueño noche tras noche. Y para alguien que tenía por delante el reto físico de su vida, no poder descansar era una catástrofe. El cuerpo necesita dormir para recuperarse, y Michael sencillamente no lo conseguía. A lo largo de los años, según se documentó después, Michael había desarrollado una dependencia de distintos medicamentos para sobrellevar el dolor, la ansiedad y, sobre todo, ese insomnio que lo atormentaba. Es un patrón que, por desgracia, hemos visto en muchas otras figuras de este canal. La fama, la presión y el sufrimiento físico o emocional que conducen a una dependencia de sustancias destinadas a calmar, a dormir, a seguir funcionando. Michael cargaba con dolores, con secuelas, con una vida de esfuerzo físico extremo sobre los escenarios y con heridas emocionales profundas. Y los medicamentos se habían convertido en su forma de sobrellevarlo todo. Pero a medida que se acercaba el regreso, y con él la presión y el insomnio, la situación se agravó. Michael necesitaba dormir como fuera para poder afrontar los ensayos. Y fue entonces cuando entró en escena la pieza que faltaba en esta tragedia. Un médico personal, contratado para acompañarlo y cuidarlo durante aquella etapa crucial, para asegurarse de que el rey del pop estuviera en condiciones de afrontar el reto que tenía por delante. Un hombre que pasaría a estar a su lado, noche tras noche, y cuyo nombre quedaría unido para siempre a la muerte de Michael Jackson. Ese médico se llamaba Conrad Murray, y el papel que jugó en los últimos días de Michael, y muy especialmente en aquella última mañana, se convertiría en el centro de uno de los casos más comentados de la historia reciente. Porque lo que ese hombre hizo, y lo que dejó de hacer, según determinó después la justicia, fue exactamente lo que condujo a la muerte del artista más famoso del planeta. Pero para entenderlo, primero hay que entender la relación entre aquel médico y su célebre paciente, y la peligrosa rutina en la que se habían instalado. La relación entre Michael Jackson y el doctor Conrad Murray giraba en torno a un objetivo casi único: conseguir que Michael durmiera. Y para lograrlo, según se documentó después en el juicio, el médico había recurrido a algo que ningún profesional debería haber utilizado jamás en aquellas circunstancias: un potente anestésico de uso hospitalario. Aquí es importante entenderlo bien, porque es el corazón médico de toda la tragedia. La sustancia que se empleaba para hacer dormir a Michael no era un somnífero corriente, era un anestésico extremadamente potente, de los que se usan en los quirófanos, bajo vigilancia estricta, para dormir a los pacientes durante las operaciones. Un fármaco que, fuera de un entorno hospitalario, con el equipo y la supervisión adecuados, es enormemente peligroso. No es una pastilla para dormir, es una sustancia diseñada para la anestesia quirúrgica, que requiere monitorización constante porque puede detener la respiración. Usarla noche tras noche, en una vivienda particular, para combatir el insomnio, era una temeridad absoluta. Algo que iba en contra de toda norma médica, de todo sentido común, de toda ética profesional. Y sin embargo, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Según estableció la justicia, el médico administraba a Michael aquel anestésico para que pudiera dormir en su propia mansión, lejos de cualquier quirófano y sin los medios de seguridad que un fármaco así exige. Se había instaurado una rutina peligrosísima, una bomba de relojería que tarde o temprano tenía que estallar. Michael, desesperado por dormir para poder afrontar sus ensayos, confiaba en aquel médico que le proporcionaba el descanso que su cuerpo le negaba, y el médico, contratado y muy bien pagado para mantener al rey del pop en condiciones, accedía a administrarle una sustancia que jamás debió salir de un hospital. Detente a pensar en lo que esto significa. El hombre más famoso del mundo, con todo el dinero y todos los recursos a su alcance, estaba siendo dormido cada noche con un anestésico de quirófano en su propia casa. Es una de esas imágenes que resumen a la perfección una de las grandes verdades de este canal, que la fama y la fortuna no solo no te protegen, sino que a veces te colocan en situaciones a las que una persona corriente
jamás llegaría. Michael tenía el dinero para pagar a un médico que estuviera con él las 24 horas. Y precisamente ese privilegio, esa capacidad de comprar una atención médica a medida, lejos de salvarlo, lo metió en una rutina que acabaría matándolo. El acceso ilimitado se convirtió en su perdición. Mientras tanto, los ensayos continuaban. Y aquí las versiones de aquellos días dibujan un retrato complejo. Por un lado, hay testimonios y grabaciones que muestran a un Michael todavía capaz de momentos brillantes sobre el escenario, ensayando, cantando, demostrando destellos de su genio intacto. Por otro, hay relatos que hablan de un hombre frágil, agotado, que algunos días apenas podía con su cuerpo, que preocupaba a quienes lo rodeaban por su delgadez y su estado. La realidad es que Michael oscilaba entre esos dos extremos: la ilusión del regreso y el agotamiento de un cuerpo y una mente al límite. Y por encima de todo, cada noche, el mismo problema irresuelto: la necesidad desesperada de dormir y la solución cada vez más peligrosa a la que se recurría para conseguirlo. Si esta historia te está mostrando una cara de Michael Jackson que quizá no conocías, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es el relato de aquellas últimas horas, la cronología de lo que ocurrió de verdad en aquella mansión el día en que el mundo perdió al rey del pop. En los días previos a su muerte, Michael estaba inmerso de lleno en los ensayos de aquel regreso. Y de aquellos ensayos quedó un testimonio que tras su muerte daría la vuelta al mundo, porque buena parte de aquellos preparativos se grabaron, y ese material se convertiría después en un documento único, una ventana a los últimos días del rey del pop. En esas imágenes se ve a un Michael, que a ratos parece todavía capaz de magia. Un artista que, pese a todo, conservaba destellos de su genio, momentos en los que la vieja estrella resurgía, cantando y moviéndose con parte de aquella gracia que lo había hecho legendario. Para sus fans, ese material fue un regalo agridulce. La prueba de que, hasta el final, Michael seguía siendo un artista extraordinario. La imagen del rey del pop, preparando su vuelta, ilusionado con el proyecto, trabajando en lo que iba a ser su gran regreso a los escenarios. Pero esas mismas imágenes, vistas con la perspectiva de lo que ocurrió después, tienen también una lectura mucho más oscura. Porque detrás de los destellos de genio, había un hombre al límite. Quienes estuvieron en aquellos ensayos han descrito las dos caras de la moneda: los días buenos, en los que Michael brillaba, y los días malos, en los que apenas podía con su cuerpo, en los que su fragilidad y su delgadez preocupaban a quienes lo rodeaban. La presión de tener que estar a la altura, de cumplir con un compromiso colosal, de demostrar al mundo que seguía siendo el mejor, caía sobre un cuerpo y una mente agotados. Y cada noche, al terminar, el mismo problema sin resolver, la imposibilidad de dormir, la necesidad desesperada de descanso y la solución cada vez más peligrosa a la que se recurría para conseguirlo. Aquellos ensayos eran, en cierto modo, una carrera contrarreloj entre la ilusión y el agotamiento, entre el sueño del regreso y la realidad de un hombre que se estaba quedando sin fuerzas. Y nadie, en aquel momento, parecía darse cuenta de hasta qué punto la rutina nocturna que mantenía a Michael en pie era en realidad una cuenta atrás hacia la tragedia. El mundo esperaba el regreso del rey del pop, pero el cuerpo del rey del pop estaba mucho más cerca del final de lo que nadie quería ver. Llegamos al día que cambió la historia de la música para siempre. Las últimas horas de Michael Jackson, reconstruidas a partir de lo que se supo después, en la investigación y en el juicio. Y son unas horas marcadas por una rutina fatal, por una negligencia que la justicia acabaría castigando, y por la soledad de un hombre en el momento más vulnerable de su vida. La noche anterior y la madrugada de aquel día, Michael, una vez más, no conseguía dormir. Tenía por delante la presión de los ensayos, el regreso cada vez más cercano, la mente acelerada y el cuerpo agotado pero incapaz de descansar. Y, una vez más, estaba allí su médico, encargado de procurarle el sueño que necesitaba. Durante aquellas horas, según se estableció, después, el doctor le fue administrando distintas sustancias para intentar que durmiera, y finalmente le suministró aquel potente anestésico de quirófano que se había convertido en la herramienta habitual para dormirlo.
Y aquí llegó el fallo fatal. El momento en que la negligencia se volvió mortal, porque una sustancia como aquella exige una vigilancia absoluta, constante, ininterrumpida. Un paciente bajo sus efectos no puede quedarse solo ni un instante, porque su respiración y su corazón pueden fallar en cualquier momento sin que nadie lo advierta. Y sin embargo, según determinó la justicia, en el momento crítico, Michael se quedó sin la vigilancia que necesitaba. El médico, que tenía la obligación de no apartarse de su lado, no estuvo controlándolo como debía en el momento decisivo. Y en esa soledad, en ese descuido, el cuerpo de Michael, vencido por el anestésico, empezó a apagarse. Cuando finalmente se advirtió que algo iba terriblemente mal, ya era demasiado tarde. Michael no respiraba, su corazón se había detenido. Se intentó reanimarlo, primero en la propia mansión, después con la llegada de los servicios de emergencia, que se encontraron una escena desesperada. Lo trasladaron a un hospital a toda prisa, mientras el personal médico luchaba por devolverle la vida. Pero no hubo nada que hacer. El corazón del rey del pop se había parado y ya no volvería a latir. En aquel hospital de Los Ángeles se confirmó lo imposible. Michael Jackson, el artista más famoso del planeta, había muerto a los 50 años. La noticia tardó muy poco en filtrarse, y cuando lo hizo, el mundo se detuvo. Porque una cosa era saber que Michael había tenido problemas, que llevaba años alejado, que su salud era frágil, y otra muy distinta era asumir que se había ido para siempre, de repente, justo cuando se preparaba para volver. La conmoción fue absoluta, planetaria, una de esas noticias que marcan a toda una generación, de esas en las que la gente recuerda para siempre dónde estaba y qué hacía cuando se enteró. La muerte de Michael Jackson desató una ola de conmoción y de dolor como pocas veces se ha visto. En cuestión de minutos, la noticia corrió por todo el planeta. Las redes y las webs de noticias se saturaron por la avalancha de gente que buscaba confirmación de algo que parecía imposible. Las televisiones de todo el mundo interrumpieron su programación para dar la noticia, y en cada rincón del planeta, millones de personas reaccionaron con la misma incredulidad y el mismo dolor. Porque Michael Jackson no era un artista cualquiera. Era una figura que había acompañado la vida de varias generaciones. Su música había sonado en las casas, en las fiestas, en los momentos importantes de la vida de millones de personas. Su forma de bailar, sus canciones, su imagen, formaban parte del paisaje cultural de todo el mundo. Y de repente, ese hombre que parecía eterno, ese ídolo que había estado siempre ahí, se había ido. La sensación de pérdida fue universal, transversal, capaz de unir a personas de todas las edades, países y culturas en un mismo sentimiento de duelo. En los días siguientes, el mundo se volcó en homenajear al rey del pop. Sus discos volvieron a lo más alto de las listas de todo el planeta. Sus canciones sonaron sin parar en las radios. Las muestras de cariño y de dolor se multiplicaron por todas partes. Y se celebró un funeral, un homenaje multitudinario seguido por una audiencia descomunal en todo el mundo, una de las despedidas más vistas de la historia. Fue la confirmación de la magnitud de lo que se había perdido, de que Michael Jackson, pese a los escándalos, pese a la polémica, pese a todo lo que se había dicho de él en sus últimos años, seguía siendo amado por una cantidad inmensa de personas en todo el planeta. Aquel homenaje fue, en sí mismo, un acontecimiento histórico. Se reunieron figuras del mundo de la música y del espectáculo para despedirlo. Sonaron sus canciones, se recordó su legado, se lloró su pérdida ante los ojos de un mundo entero pegado a las pantallas. Y, en medio de todo aquello, hubo momentos de una emoción desgarradora, instantes en los que la dimensión humana de la tragedia se impuso sobre la dimensión mediática, recordando a todos que, más allá del ídolo planetario, se estaba despidiendo a un padre, a un hermano, a un hijo, a un ser humano. Fue una de esas ceremonias que quedan grabadas en la memoria colectiva, el adiós multitudinario a una figura que había formado parte de la vida de varias generaciones. El mundo entero, unido por unas horas, despedía a su rey del pop. Y sin embargo, en medio de aquel duelo mundial, empezaban a surgir las preguntas. Porque la muerte de Michael, tan repentina, tan inesperada,
no tardó en revelar que detrás había algo más que una simple desgracia. Pronto se supo que su fallecimiento estaba siendo investigado, que había un médico implicado, que las circunstancias de aquella muerte eran cuando menos muy sospechosas. Y así, el duelo por el rey del pop empezó a mezclarse con otra historia, la de cómo y por qué había muerto realmente. Una historia que terminaría en los tribunales, con un hombre sentado en el banquillo, acusado de haber provocado la muerte del artista más famoso del mundo. La investigación sobre la muerte de Michael Jackson apuntó muy pronto en una dirección clara, hacia su médico personal, el doctor Conrad Murray, el hombre que había estado a su lado en aquellas últimas horas, el que le había administrado las sustancias para dormir, el que tenía la responsabilidad de velar por su salud y su seguridad. Y lo que la investigación fue revelando dibujaba un cuadro demoledor de negligencia. Se determinó que la causa de la muerte estaba relacionada con aquel potente anestésico de quirófano, combinado con otras sustancias, administrado en unas condiciones que jamás debieron darse, que Michael había sido sometido a una práctica médica temeraria, peligrosísima, que ningún profesional responsable habría llevado a cabo, y que, en el momento crítico, no había recibido la vigilancia que su estado exigía. Todo apuntaba a que la muerte del rey del pop no había sido un simple accidente inevitable, sino el resultado de una cadena de decisiones negligentes por parte del hombre que se suponía debía cuidarlo. El caso llegó a los tribunales y se convirtió en uno de los juicios más mediáticos y seguidos de su tiempo. El mundo entero estuvo pendiente del proceso contra el médico de Michael Jackson. Día tras día se fueron desgranando los detalles de aquellos últimos meses, de la peligrosa rutina con la que se dormía al artista, de lo que ocurrió en aquella mansión. Se escucharon testimonios, pruebas, reconstrucciones, y poco a poco, ante los ojos del mundo, quedó al descubierto la realidad de cómo había estado viviendo y muriendo el hombre más famoso del planeta. Finalmente, llegó el veredicto. El doctor Conrad Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario. La justicia determinó que su negligencia, su forma temeraria de actuar, su incumplimiento del deber de cuidar a su paciente, habían sido la causa de la muerte de Michael Jackson. Fue condenado a prisión por ello. Por primera vez, había una responsabilidad legal clara y oficial sobre la muerte del rey del pop. No había sido el destino sin más. No había sido solo la mala suerte. Había habido una negligencia, y esa negligencia tenía un responsable con nombre y apellidos que acabó entrando en la cárcel. La condena del médico puso el punto final, en lo legal, a la cuestión de cómo había muerto Michael Jackson. Pero no cerró el dolor, ni acalló todas las preguntas, porque alrededor de aquella muerte se habían destapado realidades sobre la vida del artista en sus últimos tiempos que conmocionaron incluso a quienes creían conocerlo bien. Realidades sobre su salud, sobre su soledad, sobre la presión que lo había llevado hasta aquel final. Y como ocurre con todas las grandes figuras, alrededor de su muerte florecieron también las teorías, las dudas y las leyendas. El caso de la muerte de Michael Jackson destapó algo más grande que la negligencia de un solo hombre. Destapó un fenómeno inquietante que rodea a muchas grandes figuras, el del profesional a sueldo, que en lugar de proteger a su célebre paciente, acaba dándole exactamente lo que pide. Porque pensemos en la posición de aquel médico. Un hombre, contratado y muy bien pagado por la persona más famosa del mundo, dependiente económicamente de ese trabajo, encargado de mantener a su paciente en condiciones de afrontar un compromiso colosal. En esa situación, la relación normal entre médico y paciente se distorsiona por completo. Ya no es el profesional independiente que dice a su paciente lo que necesita oír, aunque no le guste. Es un empleado cuyo sueldo depende de tener contento a su jefe, y cuando ese jefe es una estrella desesperada por dormir, dispuesta a lo que sea para conseguir descanso, la presión para ceder, para dar lo que se pide aunque sea peligroso, se vuelve enorme. Es un patrón que, por desgracia, hemos visto repetirse alrededor de muchas figuras célebres, el de las personas tan ricas y poderosas que pueden, literalmente, comprar a quienes deberían cuidarlas,
el de los entornos en los que nadie se atreve a decir que no, en los que la palabra de la estrella es ley, en los que el bienestar de la persona queda por debajo de sus deseos y de los intereses de quienes la rodean. Michael tenía el dinero para rodearse de los mejores profesionales, pero ese mismo dinero, esa misma capacidad de comprar voluntades, hizo que a su alrededor faltara lo más importante: alguien dispuesto a anteponer su salud a su voluntad, a plantarse, a decirle que lo que estaba haciendo lo iba a matar. Y ahí está una de las grandes paradojas que recorren este canal, que la riqueza extrema, lejos de ser siempre una protección, puede convertirse en una trampa mortal. Una persona corriente que acude a un médico recibe, en principio, un consejo honesto, porque ese médico no depende de ella. Pero una figura como Michael, capaz de pagar fortunas por una atención a medida, quedó atrapada en una relación en la que el profesional tenía todos los incentivos para complacerlo y muy pocos para frenarlo. El privilegio que parecía ponerlo por encima de todos fue, en realidad, lo que lo dejó más desprotegido que nadie. Pudo comprarlo todo, menos a alguien que lo salvara de sí mismo. Lo que la muerte de Michael Jackson sacó a la luz sobre sus últimos meses de vida fue, quizá, lo más perturbador de toda la historia. Porque el mundo descubrió que el hombre más famoso del planeta, el ídolo de millones, había estado viviendo en una situación de fragilidad y de soledad que pocos imaginaban. Detrás de la imagen del rey del pop, preparando su gran regreso, había un hombre profundamente solo. Un hombre rodeado de empleados, de asistentes, de gente que dependía económicamente de él, pero que carecía de lo más básico. Un entorno que lo cuidara de verdad, que pusiera su salud por encima de los intereses, que se atreviera a frenarlo cuando hacía falta. Michael estaba rodeado de personas, sí, pero muchas de ellas estaban allí por lo que él representaba, por el dinero, por el proyecto, por la maquinaria que se había montado a su alrededor. Y en medio de toda esa gente, en el momento más vulnerable de su vida, Michael estaba esencialmente solo con su dolor, su insomnio y su dependencia. Porque esa es otra de las realidades que quedaron al descubierto: el sufrimiento físico y emocional con el que cargaba. Años de esfuerzo físico extremo sobre los escenarios habían dejado secuelas en su cuerpo. Las heridas emocionales de una vida marcada por una infancia durísima, por la fama desde niño, por los escándalos, por la soledad, lo acompañaban desde hacía mucho. Y para sobrellevarlo todo, para poder seguir funcionando, para poder dormir, había acabado dependiendo de los medicamentos. Una dependencia que no era la de un hombre buscando placer, sino la de un hombre desesperado por calmar el dolor y por conseguir el descanso que su cuerpo y su mente le negaban. Y aquí está, una vez más, la gran lección que recorre todas las historias de este canal: que Michael Jackson lo tenía absolutamente todo a ojos del mundo. Era el artista más famoso de la historia. Tenía dinero, fama, talento, la adoración de millones de personas. Vivía rodeado de lujo, podía permitirse cualquier cosa. Tenía el mundo entero a sus pies. Y sin embargo, en lo más profundo, estaba roto. Estaba solo. Estaba sufriendo. Toda aquella fama y toda aquella fortuna no habían podido protegerlo de su propio dolor, de su soledad, ni del entorno que, en lugar de cuidarlo de verdad, lo acompañó hasta el final de aquella rutina fatal. El hombre que parecía tenerlo todo era, en realidad, una de las personas más vulnerables y desprotegidas que se puedan imaginar. Es una de las grandes paradojas de la fama llevada al extremo. Que cuanto más arriba estás, más rodeado de gente, más adorado por el mundo, más difícil puede ser que alguien te diga la verdad, que alguien te cuide de verdad, que alguien anteponga tu bienestar a lo que representas. Michael se había convertido en una figura tan colosal, en una marca tan valiosa, en un proyecto tan grande, que su salud y su humanidad habían quedado, de algún modo, en segundo plano. Y esa, más que cualquier sustancia, fue quizá la verdadera causa de fondo de su tragedia: la soledad del que está demasiado arriba. Como ocurre con la muerte de toda gran figura, la de Michael Jackson no tardó en rodearse de teorías, de dudas y de especulaciones de todo tipo.
Cuando muere alguien tan famoso, de forma tan repentina, es casi inevitable que florezcan las preguntas y las versiones alternativas. Y conviene tratarlas con cuidado, separando siempre lo que es un hecho probado de lo que es mera especulación. El hecho probado, lo que la justicia estableció, es lo que ya hemos contado: una muerte relacionada con una práctica médica negligente y un médico condenado por homicidio involuntario. Eso es lo que está demostrado, lo que quedó acreditado en un juicio. Todo lo demás, todas las teorías que han circulado a lo largo de los años, pertenecen al terreno de la especulación, y así hay que tomarlas. Han corrido versiones de todo tipo sobre la muerte de Michael, sobre supuestas conspiraciones, sobre intereses ocultos, sobre las circunstancias exactas de aquellos últimos meses. Algunas alimentadas por el dolor de quienes no querían aceptar una muerte tan absurda. Otras, por la tendencia natural a buscar explicaciones más grandes para la muerte de una figura tan grande. Pero la realidad, como suele ocurrir, es probablemente mucho más sencilla y mucho más triste que cualquier teoría. No hizo falta una gran conspiración para acabar con Michael Jackson. Bastó con una tormenta perfecta: depresión, soledad, sufrimiento, dependencia y negligencia médica. Bastó con un hombre desesperado por dormir, un entorno que no supo o no quiso protegerlo, y un médico que actuó de forma temeraria. La verdad no necesita adornos. La caída del rey del pop fue lo bastante trágica por sí sola, sin necesidad de misterios añadidos. Lo que sí es cierto es que la muerte de Michael, como su vida, quedó envuelta en un aura casi mítica, porque era una figura tan extraordinaria, tan fuera de lo común, que todo lo relacionado con él adquiría dimensiones de leyenda: su talento, su fama, sus excentricidades, sus escándalos, su tragedia. Michael Jackson fue, en vida y en muerte, una figura más grande que la propia realidad, y por eso su final sigue fascinando, sigue doliendo y sigue generando preguntas, años después de aquel 25 de junio. Pero por encima de las leyendas, lo que queda es la historia humana, la de un hombre que lo tuvo todo y que en el fondo no pudo salvarse. Detrás de la figura mundial, detrás del rey del pop, había un padre. Y una de las consecuencias más dolorosas de aquel 25 de junio fue que 3 niños se quedaron de repente sin su padre. Porque Michael Jackson tenía 3 hijos, todavía pequeños en el momento de su muerte, que lo perdieron de la forma más brusca e inesperada. Para esos niños, Michael no era el ídolo planetario, ni el artista más famoso del mundo, ni la figura rodeada de escándalos. Era, simplemente, su padre, el hombre que los criaba, que los protegía de la fama, que intentaba darles una vida lo más normal posible dentro de la absoluta anormalidad de ser hijos de la persona más famosa del planeta. Y de un día para otro, ese padre desapareció. 3 niños se quedaron huérfanos, expuestos además al foco mediático más brutal imaginable, teniendo que vivir su duelo más íntimo y desgarrador ante la mirada del mundo entero. Es una de las imágenes más tristes de toda esta historia, la de unos hijos despidiendo a su padre en un funeral seguido por cientos de millones de personas. La de unos niños cuyo dolor privado se convirtió inevitablemente en un espectáculo mundial. Michael había intentado durante años proteger a sus hijos de la cara más dura de la fama, y sin embargo, su propia muerte los arrojó de lleno a ella, en el peor momento posible. La tragedia del padre se convertía también en la tragedia de los hijos, y aquí, una vez más, aparece la sombra que recorre todas las historias de este canal, la de cómo el precio de la fama y la fortuna acaba pagándose también por los que vienen detrás, por la familia, por los hijos. Aquellos niños heredaban un apellido legendario, una fortuna y un legado colosal, pero heredaban también el vacío de un padre ausente para siempre y el peso de ser, de por vida, los hijos de Michael Jackson. Otro recordatorio de que detrás del brillo de los grandes nombres casi siempre hay heridas que no se ven y que el lujo y la fama jamás compensan del todo. Y aquí llega una de las grandes ironías de toda esta historia, una de esas vueltas del destino que tan bien encajan con la temática de este canal. Porque cuando Michael murió,
El mundo lo creía hundido en las deudas, con sus finanzas hechas un desastre, al borde de la ruina. Por eso necesitaba aquel regreso. Y sin embargo, lo que ocurrió tras su muerte fue exactamente lo contrario de lo que muchos imaginaban, porque resultó que Michael Jackson valdría, muerto, muchísimo más de lo que valía vivo. Tras su fallecimiento, el interés por su figura se disparó hasta límites estratosféricos. Sus discos volaron de las tiendas, su música volvió a lo más alto en todo el mundo, su legado se revalorizó de una forma espectacular. Y sobre todo, salió a la luz la verdadera dimensión de los activos que poseía, en especial todo lo relacionado con los derechos musicales, con catálogos de un valor inmenso que su patrimonio controlaba. De repente, aquel hombre que se creía arruinado resultó estar sentado sobre una fortuna colosal, que tras su muerte empezó a generar cantidades de dinero difíciles de imaginar. En los años posteriores a su fallecimiento, el patrimonio de Michael Jackson se convirtió en una auténtica máquina de generar ingresos. Las deudas se saldaron, el imperio económico se reflotó, y Michael pasó a encabezar año tras año las listas de las figuras fallecidas que más dinero generaban en el mundo. El hombre que había muerto, creyéndose al borde de la ruina, se convirtió, ya fallecido, en una de las mayores fuentes de ingresos del mundo del espectáculo. Una ironía descomunal. El regreso que tanto necesitaba en vida, y que le costó la vida, acabó produciéndose tras su muerte, multiplicado 1000 veces. Detente a pensar en la crueldad de esa paradoja. Michael Jackson murió, en buena medida, por la presión de tener que reflotar sus finanzas con aquel regreso imposible. Murió porque necesitaba dinero, porque necesitaba volver, porque toda una maquinaria dependía de que él se subiera a aquel escenario. Y resultó que la fortuna estaba ahí todo el tiempo, que su patrimonio era inmensamente más valioso de lo que parecía, que muerto generaría una riqueza que en vida lo había atormentado conseguir. Si la presión de las deudas fue uno de los factores que lo empujaron hacia aquella rutina fatal, lo más amargo es que esa ruina que tanto temía resultó ser, en gran parte, una ilusión. Una más de las trampas que la fama y el dinero tendieron alrededor del hombre más famoso del mundo. Más allá de su muerte, más allá del juicio, más allá de las fortunas y las ironías, queda lo más importante de todo: el legado de Michael Jackson. Porque si algo ha quedado claro en los años transcurridos desde aquel 25 de junio, es que la muerte no apagó su grandeza. Al contrario, la convirtió en eterna. Michael Jackson sigue siendo, años después de su muerte, una de las figuras más influyentes de la historia de la música. Sus canciones siguen sonando en todo el mundo, generación tras generación. Sus discos siguen siendo referencias absolutas, obras que cambiaron para siempre la música popular. Su forma de bailar sigue siendo imitada y estudiada en todo el planeta. Su influencia se rastrea en prácticamente todos los grandes artistas que vinieron después. Michael no fue solo una estrella de su época. Fue un antes y un después en la historia de la cultura popular. Una figura cuyo impacto perdura y perdurará durante mucho tiempo. Y esa es, quizá, la gran victoria de Michael frente a la tragedia de su final. Que pese a la forma tan triste y tan absurda en que murió, pese a los escándalos y las polémicas de sus últimos años, su arte ha sobrevivido a todo. El mundo sigue bailando con su música. Las nuevas generaciones siguen descubriendo su genio. El rey del pop sigue reinando, de algún modo, mucho después de haberse ido. Su cuerpo se apagó aquel día en Los Ángeles, pero su música, su leyenda y su influencia siguen vivas, intactas, imparables. Es la prueba de que Michael Jackson era, de verdad, algo extraordinario. Porque solo las figuras verdaderamente colosales logran que su legado sobreviva con tanta fuerza a su propia muerte. Y Michael lo logró. La tragedia se llevó al hombre, pero no pudo llevarse al artista. Ese sigue aquí, y probablemente seguirá durante muchísimo tiempo, recordándonos por qué fue, y sigue siendo, el rey del pop. Y hay algo profundamente revelador en ese contraste final, porque la parte oscura de su historia, la del hombre roto, la de la dependencia, la de la muerte absurda, convive para siempre con la parte luminosa, la del genio que cambió la música.
Las nuevas generaciones, que hoy descubren sus canciones, a menudo conocen poco de la tragedia de aquel 25 de junio. Para ellas, Michael es, sencillamente, el artista cuya música les sigue erizando la piel, y quizá esa sea la forma más justa de recordarlo. No reducido al escándalo de su final, ni a la imagen distorsionada de sus últimos años, sino por lo que de verdad lo hizo inmortal, su talento, su música, esa capacidad única de emocionar a personas de todo el mundo, de cualquier época, de cualquier cultura. El hombre tuvo un final trágico, el artista alcanzó la inmortalidad, y son, los dos, la misma persona. Así que, en este aniversario, detente un momento a pensar en la pregunta que recorre toda esta historia. ¿Qué mató, de verdad, a Michael Jackson? La respuesta oficial, la que estableció la justicia, es clara. Una práctica médica negligente. Una sustancia que jamás debió usarse así. Un médico que falló en su deber de cuidarlo. Eso es lo probado, y es importante repetirlo. Pero si miramos más allá del hecho médico, si nos preguntamos qué fuerzas llevaron a Michael hasta aquella habitación, hasta aquella rutina fatal, la respuesta es más amplia y más triste. Lo mató la presión de un regreso imposible. Lo mató la necesidad desesperada de dormir. Lo mató una dependencia nacida del dolor y del sufrimiento. Lo mató, en el fondo, la soledad. La soledad de un hombre que lo tenía todo y que, en su momento más vulnerable, no tuvo a su lado a nadie que lo protegiera de verdad. Porque esa es la conclusión más dura de toda esta historia. Que a Michael Jackson no lo mató solo un anestésico ni un solo hombre. Lo mató todo un sistema. Una maquinaria de fama, dinero y presión que lo había convertido en una figura colosal, pero que, en el camino, había olvidado que era una persona. Un ser humano frágil, dolorido y solo, que necesitaba ayuda de verdad y que, en lugar de eso, recibió un anestésico de quirófano cada noche para poder seguir funcionando. Michael fue, en muchos sentidos, una víctima de su propia grandeza. De un mundo que lo adoraba como a un dios, y que precisamente por eso fue incapaz de cuidarlo como a un hombre. Y aquí es donde la muerte de Michael Jackson deja de ser solo la historia del final de una estrella, y se convierte en algo que vemos repetirse una y otra vez en este canal. Porque hemos contado las vidas de las grandes fortunas, de las grandes figuras, de las personas más famosas y ricas del mundo. Y siempre, siempre, llegamos a la misma verdad incómoda, que ni el dinero, ni la fama, ni el talento, ni la adoración de millones de personas protegen a nadie del dolor, de la soledad y de la tragedia. Michael Jackson tuvo, literalmente, todo lo que el mundo puede ofrecer, y murió solo, roto y vulnerable, en el momento en que más ayuda necesitaba. Su historia es la prueba definitiva de que la cima más alta puede ser también el lugar más solitario y más peligroso del mundo. Hoy se cumple un nuevo aniversario de aquel 25 de junio en que el mundo perdió a Michael Jackson. Y al recordarlo, al volver sobre la historia real de lo que pasó, no lo hacemos por morbo, sino para entender cómo el hombre más famoso del planeta llegó a aquel final. Para no olvidar que detrás del ídolo había un ser humano. Y para recordar, una vez más, la lección que su vida y su muerte nos dejaron grabada. Michael empezó siendo un niño prodigio que conquistó el mundo, y terminó siendo un hombre solo, atrapado por su propia leyenda, vencido por la presión, el dolor y la negligencia. Entre esos dos puntos cabe toda una vida extraordinaria, llena de gloria y de sombra, de récords y de escándalos, de genio y de tragedia. Y su muerte, lejos de ser el simple final de una estrella, fue el espejo en el que se reflejaron todas las grietas de la fama llevada al extremo. La soledad, la presión, la dependencia, el entorno que prioriza el dinero sobre la persona. Todo lo que tantas veces hemos visto en las grandes figuras de este canal, concentrado en una sola noche, en una sola mansión de Los Ángeles. Porque alrededor de Michael Jackson hay toda una familia, toda una dinastía, toda una historia de fama y de tragedia que da para mucho más. Sus hermanos, las mujeres de su familia, su propia infancia marcada por un padre durísimo, los escándalos, los juicios, el imperio musical.
Cada uno de esos hilos es una historia en sí misma, esperando a ser contada. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos de la familia más famosa de la música, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos primero. Porque cuando se trata de las grandes figuras y las grandes fortunas, siempre, siempre, hay un secreto más y una historia más, esperando salir a la luz. Gracias por acompañarme hasta el final y por recordar un año más al rey del pop. Nos vemos en el próximo.